Dentro de este grupo de enfermedades reactivas de la piel, vamos a ver la necrólisis epidérmica tóxica, que también es una entidad que muchos autores mencionan que hay una relación dentro de estas dos entidades, el síndrome de Stevens-Johnson con la necrólisis epidérmica tóxica. Ellos mencionan que el síndrome de Stevens-Johnson tiene un compromiso menor al 10%, pero puede haber una superposición entre el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, que esto puede ser entre un 10% a un 30% de compromiso de la superficie corporal. Y a diferencia de la necrólisis epidérmica tóxica, donde mencionan que el compromiso de la superficie corporal es mayor al 30%. Entonces, conocida también como síndrome de Leyer o necrólisis epidérmico tóxica, también es una entidad lo bueno es que es poco frecuente, pero se trata de una dermatitis exfoliativa donde hay una amplia reacción inflamatoria en la piel como producto de la necrosis masiva de los queratinocitos. Hay un gran compromiso de la superficie de la piel con una formación de un ampollamiento masivo de la piel de más del 30% de la superficie cutánea, y acá también debemos de tener bastante presente los fármacos como factores desencadenantes de primera línea para poder buscar ese factor etiológico que esté produciendo la reacción. Epidemiológicamente, la incidencia a nivel mundial, gracias a Dios, no es muy alto, pero es de 0.5 a 1 casos por millón de habitantes al año. La edad de inicio puede ser a cualquier edad, si bien lo vemos más entre las cuarta y sexta décadas de la vida. Hay algunos factores de riesgo, sobre todo algunas personas con lupus eritematoso sistémico o que tengan algunos antígenos especiales que puedan ser más susceptibles esas pieles a presentar este cuadro. La mortalidad, se han presentado avances importantes en su tratamiento, pero todavía continúa siendo una condición bastante severa, bastante intensa, con riesgo de la vida en estos pacientes, por lo que la mortalidad puede llegar a ser desde un 25 a 50%. La necrólisis epidérmica tóxica, al ser una entidad reactiva de la piel polietiológica, pero sin duda acá debemos de tener presente que los fármacos constituyen el factor principal dentro de los causantes de esta enfermedad. Del 80 al 95% de los casos de este NES son producidos por fármacos anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, pueden ser producidas por antiinflamatorios no esteroideos, pueden ser también por antibióticos, pero también debemos de pensar en otros factores desencadenantes como una enfermedad injerto contra huésped, que no es lo frecuente, pero esto puede suceder. Y muchas veces nos es hasta difícil encontrar cuál es el factor detonante o desencadenante de este cuadro, por lo que finalmente podríamos decir que es de causa desconocida o de origen idiopático. Hay muchos mecanismos patogénicos que van a producir una necrosis de estos queratinocitos epidermales, pero en forma masiva. Factores genéticos, metabólicos pueden estar implicados en ellos. Básicamente esa necrosis o apoptosis de los queratinocitos parece ser el mecanismo que va a conducir que estas células citotóxicas induzcan esta muerte de células epidermales.
Entonces, como principales factores patológicos, dándose esta necrosis o apoptosis, es mediada por estas células citotóxicas, dando la muerte celular y por ende la manifestación de la necrolisis epidérmica tóxica. Hay liberación de grandes cantidades de citoquinas inflamatorias, interleuquinas 1, 6, los factores de necrosis tumoral alfa. Se va a dar por ende una hipoalbuminemia, anemia, leucopenia que puede estar asociado a todo el cuadro. Clínicamente es como una forma de síndrome de Stevens-Johnson, pero mucho más severo, más intenso. Vemos en estos pacientes que manifiestan unos síntomas no tan específicos, también con un prodromos como fiebre, malestar general, decaimiento, dolor de garganta, se puede instalar hasta náuseas, vómitos, mucho dolor articular o muscular. La aparición instantáneamente de reacciones cutáneas, lesiones eritematosas, erosivas, con gran desprendimiento de las capas superficiales de la piel, siendo estas lesiones bastante dolorosas. Aparición de vesículas, ampollamiento también a nivel de las mucosas. Esto va a producir también la característica principal en esta enfermedad. La piel es bastante friable, al menor roce va a producir el desprendimiento de la piel. Esto es un signo bastante característico llamado signo de Nikolsky. Diríamos que es un signo de Nikolsky positivo. Hay una extrema facilidad para el ampollamiento de la piel y básicamente no vamos a ver las ampollas porque estas se rompen rápidamente, por lo que vamos a ver clínicamente grandes zonas erosivas de la superficie de la piel. Al comienzo pueden darse un gran eritema a nivel de la piel y rápidamente estas lesiones se van haciendo grandes placas erosivas o denudadas y muchas veces exudativas. Entonces el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico con la formación de las lesiones características en grandes áreas de la superficie de la piel. Si hacemos un estudio histopatológico, vamos a ver que se va a dar una gran necrosis de los queratinocitos a nivel de la epidermis, pero en forma masiva. Eso nos está dando la característica de estas lesiones erosivas a nivel de la piel. Los estudios inmunohistoquímicos casi siempre se realiza para descartar otro tipo de enfermedades. El tratamiento, si bien no existe un tratamiento definitivo, pero básicamente es muy similar al síndrome de Stevens-Johnson. Los cuidados principales que debemos de tener en estos pacientes, desde ubicarlos en una sala de cuidados intensivos donde podamos hacer el cuidado desde lo que es la temperatura, reposición de líquido, de electrolitos, el cuidado de la pérdida de proteínas, que es bastante severo en estos pacientes. Debemos de pedir la ayuda respectiva en diferentes especialidades que a su vez nos van a poder dar también diferentes tratamientos para todos en conjunto tener la mejoría en estos pacientes. Debemos de tener mucho cuidado en lo que son las lesiones a nivel de la piel. Lamentablemente en todos ellos pueden quedar zonas de cicatrices o zonas de hiperpigmentación como secuela al cuadro que han tenido.
como les mencionaba, la reposición de fluidos, el cómo darle los nutrientes en estos pacientes, por lo que inmediatamente al diagnóstico se le pone una sonda nasogástrica para que ellos se puedan alimentar o los podamos alimentar adecuadamente, el cuidado del globo ocular, el cuidado de la mucosa oral y básicamente evitar infecciones secundarias que rápidamente se puede producir en esas grandes zonas de lesiones denudadas o erosivas de la piel. La terapia de igual forma desde un principio dando corticoides sistémicos, muchas veces a altas dosis, pero progresivamente en forma posterior hay que ir bajando para evitar los efectos secundarios. Siempre damos asociado un antibiótico para poder evitar esas infecciones secundarias. En algunos pacientes inclusive la inmunoglobulina intravenosa y hasta plasmaféresis puede también ayudar mucho a la recuperación de ellos. Acá es una tablita llamada escala de Skorten. Hay algunos factores pronósticos que sumando los puntos nos puede dar esa gravedad, el pronóstico de gravedad en estos pacientes con cuadro de necrolisis epidérmica tóxica. Si son pacientes de más de 40 años, si tienen algún antecedente de algún cáncer, en estos pacientes tenemos que ver la superficie corporal, cómo está su urea sérica, el bicarbonato y la glicemia en ellos. Entonces todo esto nos da un score para ver también el pronóstico de la gravedad en estos pacientes. En conclusión, entonces, la necrolisis epidérmica tóxica viene a ser una enfermedad inflamatoria reactiva de la piel que no es frecuente, pero que tiene una evolución aguda, muy severa, muy intensa, con compromiso de grandes zonas denudadas o erosivas de la piel. Puede también afectar lo que son las mucosas. El estado general del paciente está venido bastante a menos. Son pacientes que debemos de tratarlos como si fueran grandes quemados, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, y debemos de tener presente que los fármacos son factores etiológicos frecuentes que van a producir una reacción de hipersensibilidad ocasionando este tipo de reacción. Y finalmente, dentro del grupo de enfermedades reactivas de la piel tenemos al eritema nodoso. En todas estas enfermedades, desde la urticaria, el eritema multiforme, la necrolisis epidérmica tóxica y ahora el eritema nodoso, hemos visto que todas ellas tienen característica clínica diferente, pero lo principal es que todas ellas obedecen a diferentes factores etiológicos y de ahí debe estar dirigido el hecho de hacer una buena historia clínica, el hecho de que nosotros podamos encontrar el factor etiológico desencadenante de la enfermedad y además de lo que clínicamente vamos a ver en estos pacientes. En el caso del eritema nodoso es un síndrome nodular, quiere decir la formación de estas lesiones nodulares se produce como efecto de una paniculitis aguda, también es una reacción de hipersensibilidad celular retardada desencadenada por diversos estímulos antigénicos, pueden ser desde infecciones, enfermedades inflamatorias, la presencia, la ingesta de fármacos, de repente una neoplasia oculta o inclusive durante el embarazo. Curiosamente, algunas mujeres durante el embarazo lo manifiestan y una vez que dan a luz ya este cuadro desaparece. Son
Es un cuadro benigno, puede evolucionar hacia una cronicidad o ser recurrente. No es infrecuente tener esta característica en algunos pacientes. En muchos casos es idiopático porque no logramos encontrar el factor desencadenante, pero lo principal es hacer el diagnóstico clínicamente. Podemos hacer una confirmación del diagnóstico con el estudio anatomopatológico y básicamente encontrar el factor etiológico. La edad, la mayoría de casos de este eritema nodoso aparecen entre la segunda, tercera década de la vida, no significando que menos de esta edad o más de esta edad también lo puedan tener los pacientes. La etiología, se han descrito muchos factores desencadenantes o asociados a este eritema nodoso. Algo que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, en la etapa infantil, todos los cuadros de infecciones estreptocócicas nos pueden llevar a un eritema multiforme. Por eso, si a pesar de que nosotros veamos la formación de lesiones nodulares, cuyas características las vamos a ver más adelante, pero ese paciente tiene un foco infeccioso, una vez que tratamos el foco infeccioso pueden desaparecer las lesiones nodulares. Lo mismo sucede en la población adulta. En algunos casos no siempre vamos a encontrar el factor etiológico desencadenante, pero las infecciones pueden presentarse en estos pacientes y ese ser el detonante de esta formación de lesiones nodulares en este cuadro de eritema multiforme. Por ejemplo, en algunas mujeres que sufren de infecciones urinarias a repetición, en algún momento pueden tener estas lesiones nodulares. Una vez que se inicia un tratamiento ante el diagnóstico de una infección urinaria, progresivamente las lesiones nodulares van desapareciendo. Puede también haber reacciones de hipersensibilidad a fármacos y esto también es bastante importante para ir pensando los factores etiológicos más frecuentes en todas estas entidades. Entonces acá también vemos una serie de factores etiológicos que pueden desencadenar este eritema multiforme, desde infecciones bacterianas, virales, fúngicas, medicamentos, puede ser hasta una neoplasia evidente o una neoplasia oculta o diferentes cuadros que también lo pueden desencadenar. No se conoce con exactitud cuál es la patogenia de este eritema nodoso. Se considera que la lesión va a representar una respuesta de hipersensibilidad cuando se dan una serie de estímulos antigénicos en esta reacción cutánea. Entonces puede ser lo más frecuente la hipersensibilidad retardada tipo 4, que va a producir el principal papel patogénico en esta entidad. Entonces esta hipersensibilidad tipo 4 es lo que más frecuentemente va a desencadenar todo el cuadro, dándose la manifestación de estas lesiones nodulares. Los leucocitos polimorfos nucleares activados se van a desempeñar en esta patogenia del eritema nodoso. Todo esto va a producir una cascada de reacciones que van a producir la inflamación a nivel de la piel y también a nivel de los vasos sanguíneos, dando esta manifestación a nivel de la piel. Clínicamente se manifiesta por la aparición de lesiones nodulares eritematosos que aparecen en forma súbita, cuya localización es a nivel de la región pretibial. Estas lesiones al comienzo no son muy evidentes porque tenemos que recordar que los nódulos se forman en la profundidad de la dermis o hipodermis,
progresivamente y con un mayor compromiso, ya estas lesiones se van haciendo más evidentes en la superficie de la piel. El tamaño puede variar entre 1 y 5 centímetros. El color presenta un color rojo brillante. Estas lesiones pueden confluir formando placas ligeramente elevadas. Casi siempre la distribución es simétrica, es bilateral y hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora del examen clínico, cuando queremos evidenciar la presencia de esos nódulos que de repente al comienzo no son muy evidentes, pero el paciente manifiesta sentir dolor y unos bultitos internamente en la piel. Entonces, con mucho cuidado vamos a palpar delimitando esa formación nodular a nivel de la piel. Y otra característica, en el momento de palpar las lesiones vamos a ver también el aumento de la temperatura de la piel en la zona donde se formó el nódulo. Por eso los llamamos nódulos inflamatorios, ¿no? Una característica de, además de la inflamación de la piel, el aumento de la temperatura y el dolor que se van a dar en estos cuadros. A medida que estos cuadros van avanzando, los nódulos, que pueden ser únicos o múltiples, se van haciendo en algunas zonas más confluentes con estas placas un poco más grandes. En los siguientes días, desde lesiones eritematosas, rojizas, se pueden hacer hasta purpúricas. Tomar una coloración amarillenta, violácea, y finalmente van a dejar unas zonas de hiperpigmentación de la piel donde se produjo el nódulo inicialmente. También pueden ir acompañados de prodromos como fiebre, malestar general, astenia, pérdida de peso, tos, dolores articulares, como si fuera todo un cuadro infeccioso como manifestación, además de la aparición de estas lesiones nodulares. Y algo que podemos evidenciar es que estas lesiones clínicamente no solo se van a manifestar en la región pretibial, sino en las zonas laterales de la pierna también. Muy raro que vaya a las zonas posteriores de las piernas, y también no es frecuente, pero algunos pacientes lo manifiestan a nivel de miembros superiores. Entonces, el diagnóstico del eritema nodoso, cuando nosotros queremos confirmar la clínica de estas lesiones nodulares, podemos hacer también una biopsia de piel. Eso nos va a ayudar mucho para hacer el diagnóstico definitivo de la entidad. La biopsia de piel tiene que ser profunda. Si hacemos una biopsia de piel superficial, lamentablemente no vamos a llegar a los cambios que vamos a encontrar a nivel de la dermis profunda o hipodermis. Entonces, el dermatopatólogo o el patólogo nos va a decir el resultado, una biopsia con piel normal. Entonces, al hacer la biopsia tiene que ser un tanto profunda. Podemos también hacer uso de algunas pruebas, sobre todo en aquellas sospechas de infecciones que están asociados a este cuadro, por lo que solicitamos un hemograma, una velocidad de sedimentación, de repente un hisopado faríngeo para hacer el cultivo respectivo, una prueba de antiestreptolicinas, un PCR, si sospechamos algún cuadro respiratorio, pulmonar, una radiografía de tórax, y definitivamente también ante la sospecha de la asociación con una infección urinaria, el examen completo de orina nos va a ser de mucha ayuda. Entonces, una buena historia en todos estos pacientes para ir de historia clínica, para ir evidenciando qué factor desencadenante es el posible factor en cada uno de estos pacientes, algunas pruebas complementarias, como hemos mencionado, para poder llegar al diagnóstico definitivo. Cuando hacemos
una histopatología, vamos a ver que básicamente la epidermis está indemne y todo el cuadro, toda la inflamación se va a dar a nivel de dermis profunda o hipodermis. Y esto se va a producir un infiltrado de células inflamatorias que van a ir a las áreas periceptales de los lobulillos grasos y puede extenderse también hacia el centro de estos lobulillos, ¿no? Hay una gran reacción inflamatoria y esto básicamente es a base de polimorfos nucleares neutrófilos que van a rodear los capilares, edema, pueden haber fenómenos hemorrágicos y progresivamente ya se va instalando otro tipo de infiltrado inflamatorio como histiocytos, células gigantes multinucleadas, finalmente zonas de fibrosis y a veces la formación de granulomas. En este eritema nodoso no hay vasculitis, hay formas de vasculitis que pueden tener una apariencia como si fuera un eritema nodoso, pero hacemos una biopsia de piel y vamos a evidenciar en el eritema nodoso que no se produce vasculitis, en otras formas sí hay compromiso vascular. Entonces, todos estos cuadros inflamatorios que se van dando a nivel de la piel, en la epidermis está indemne, la dermis superficial también está indemne y todo el cuadro inflamatorio se va a dar a nivel de dermis profunda o hipodermis. El tratamiento va de este eritema nodoso es primero que es una entidad benigna, autolimitada, no va a dejar ninguna secuela, de repente excepto por ahí alguna zona de hiperpigmentación, pero básicamente cuando hablamos del tratamiento va a depender de la enfermedad subyacente. Si se trata de una infección de vías respiratorias altas, damos el tratamiento respectivo. Si se trata de un cuadro de infección urinaria, entonces damos el tratamiento para la infección y eso también nos va a dar nos va a producir, el tratamiento nos va a ayudar a que desaparezcan las lesiones progresivamente. Un poco más difícil es cuando no encontramos el factor desencadenante, entonces tenemos que ir buscando a través de pruebas, exámenes auxiliares complementarios para ver qué factor es el desencadenante de esta enfermedad. Si no encontramos todavía el detonante de la enfermedad, un tratamiento sintomático, dependiendo de lo que manifieste el paciente, nos va a ayudar en el tratamiento de ellos. El reposo en cama, porque estas lesiones son dolorosas, se pueden indicar algunos analgésicos, pero con mucho cuidado, recordando que hay fármacos que pueden desencadenar estos cuadros. Si persisten los síntomas, el yoduro de potasio es un tratamiento bastante eficaz en estos cuadros y nos va a dar bastante mejoría de ello. También podemos dar uso de los corticoides, pero debemos de tener cuidado que estos pacientes no tengan infecciones de cualquier localización porque el corticoide puede empeorar el cuadro infeccioso. Entonces, una vez más, si nosotros queremos instalar esta terapia de corticoides, tener presente las sospechas de infecciones, pero si no es así, un fármaco que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, la prednisona a dosis altas y progresivamente vamos bajando y vamos viendo la mejoría en estos pacientes.
Entonces, para concluir, el cuadro del eritema multiforme también es una enfermedad reactiva de la piel que se caracteriza por la formación de lesiones nodulares, inflamatorias, cuya localización preferencial es a nivel de la región pretibial, puede ser también hacia los lados de las piernas, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, casi siempre simétricas, y otra característica es que son lesiones dolorosas. Si bien la clínica es lo principal, pero podemos confirmar el diagnóstico a través de el estudio anatomopatológico, encontrando un cuadro de paniculitis, pero sin vasculitis. El tratamiento es sintomático dependiendo también de lo que vamos encontrando en los exámenes auxiliares con los cuales nos vamos a ayudar, y finalmente estos nódulos van a desaparecer después de algunas semanas sin dejar cicatrices, excepto la formación de algunas lesiones hiperpigmentadas, pero que con el tiempo también estas van a desaparecer.